presente Smart con todos ustedes, agradeciéndole su valiosa asistencia e interés por estos agradables temas que presentamos siempre para todos ustedes, comprometidos desde Smart con el desarrollo de cada uno de ustedes. Muy bien. A todos los asistentes les invitamos en la medida de sus posibilidades de aperturar sus cámaras, ¿bien? Igualmente en el conversatorio del día de hoy se les darán sus indicaciones la propia persona invitada de acuerdo al mecanismo, al método que vamos a estar utilizando para compartir con ustedes este novedoso e interesante tema como la responsabilidad solidaria entre empleadores. Novedoso para muchos, ¿bien? Que están incursionando en esta área y quieren saber mucho más al respecto. Podemos, una vez dando inicio a este conversatorio, invitar a nuestros demás amigos y decirle, oye, vente que ya está iniciando, apúrate, no te quedes sin entrar, pues hoy realmente van a tener la oportunidad de compartir con un profesional en el área extraordinario. Bien, nuestro participante del día de hoy es abogado, se llama Daniel Guevara Cordero. Es máster en mediación y arbitraje, resolución de conflictos en derecho privado, maestrante en derecho tributario, mediador independiente certificado por el Consejo de la Judicatura para centros privados, director de la Fundación GESCON y director jurídico, bueno, de la BGD, ¿no? Daniel, ahí me corrige. Consultores legales, contables y tributarios igualmente. Queremos, sin embargo, decirles a todos nuestros asistentes que esto solamente es la punta del iceberg, como quien dice. Pues con su gran experiencia, Daniel va a compartir con todos nosotros ese agradable conocimiento que ha podido adquirir durante todos estos años. Bien, vamos a estar todos los presentes. Les voy a pedir que todos los que estamos allí en salita, vamos a colocar ese dedito arriba. Bien, dedito arriba para saber que estamos ya preparados para iniciar y que Daniel pueda estar con nosotros en este conversatorio. A ver, todos los presentes ese dedito arriba, ¿bien? Ese dedito arriba para decir si estamos aquí, estamos presentes, estamos activos, con una muy buena actitud en el día de hoy. Pues qué importante es que estemos nosotros capacitados en la responsabilidad solidaria entre empleadores. De seguro que más de uno de nosotros queremos salir hoy bien pulidos en esta área, ¿ok? A ver, Daniel, queremos escucharte. Por acá está Daniel. Daniel, esta prestigiosa sala es para ti. Sí, toda esta querida audiencia va a estar a tu lado esta noche durante esta horita y dispuestos a colaborarte, a participar. Mi nombre es Lorena, estaré por aquí de parte de Smart, ayudándote un poco con mi voz en off y con el chat. Bien, con algunas preguntas de los asistentes. Listo. Sin más que decir, Daniel, es todo tuyo estos asistentes que están aquí. Muchísimas gracias, Lorena. Te agradezco mucho por esa introducción y muy buenas noches con todos. Bienvenidos todos a esta charla, a esta capacitación en donde vamos a tocar un tema trascendental. Antes que nada, quiero agradecer a Robert Vázquez, a Lorena Labarca, al equipo de Smart SSO, Sociedad Anónima, que ha hecho posible esta convivencia dentro del ámbito del conocimiento laboral, porque esta noche vamos a tratar un tema que incumbe mucho tanto a trabajadores como a empleadores, quienes son las dos figuras principales dentro de la relación laboral. Entonces, teniendo en cuenta que ya damos inicio a esta charla, si quisiera saber, mi estimada Lorena, si es que estoy habilitado también la pantalla para compartir,
porque eventualmente voy a compartir unas diapositivas para que esta fructífera charla sea mucho más dinámica, mucho más legible, acorde a las necesidades de cada uno de ustedes. Entonces, dando eso, a continuación, ¿sí? Tienes la posibilidad de compartir desde este momento. Claro que sí, ahí la tienes dada el co-host para que Perfecto. puedas realizarlo. Listo, en unos minutitos ya las voy a compartir. Primero quería aclarar el indispensable hecho de que cuando estamos hablando de la responsabilidad solidaria entre empleadores, nosotros tenemos que aterrizar dentro del campo del derecho laboral, porque dentro del derecho laboral nosotros vamos a encontrar la regulación o las normas que regulan propiamente la relación entre empleado y trabajador. Perdón, un poco de frío esta noche, pero bueno, vamos a hacer hincapié de que esta relación laboral es exclusivamente para que nosotros podamos descifrar cuáles son obligaciones y cuáles son derechos de cada una de estas partes. Por lo tanto, no podemos nosotros abarcar otras áreas que sea, por ejemplo, civil, societario, corporativo, si es que nosotros estamos hablando de mercantil, si es que estamos hablando de otro tipo de responsabilidades, no podemos nosotros mezclarnos con esos temas porque estamos hablando dentro del área laboral. Siendo así, entonces damos inicio de que la responsabilidad solidaria entre empleadores es precisamente aquella responsabilidad que nace de una obligación. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál es esta obligación y para quién va dirigida? Esta obligación es de responder por los derechos de sus trabajadores. Es decir, esta obligación está direccionada hacia los empleadores. Dicho de esta manera, vamos a ir ahora a la otra perspectiva, porque estamos hablando de dos figuras muy importantes, empleadores y trabajadores. Hemos dicho de empleadores, ahora, ¿qué sucede desde el otro lado? Desde el otro lado ya no se configura una obligación, sino que se configura un derecho, es decir, que la responsabilidad solidaria entre empleadores, vista desde el lado desde los trabajadores, ya no es una obligación, sino que se configura como un derecho, ¿sí? Esas dos figuras vamos a empezar para poder poner en conocimiento de todos ustedes de qué estamos hablando en este preciso momento. El tema central, responsabilidad solidaria entre empleadores. Entonces, vamos un poco más a profundizar este tema, teniendo en cuenta lo siguiente. Hay un libro muy importante dentro de la legislación ecuatoriana y dentro del Ecuador que nos permite, muchos libros en realidad de doctrina y cualquier tipo de conocimiento legal en el ámbito laboral, nos avisan y nos advierten que tanto los trabajadores como empleadores tienen obligaciones y derechos, pero en este caso vamos a hablar propiamente de las obligaciones de los empleadores. Ustedes habrán escuchado dentro de las obligaciones de los empleadores que precisamente tenemos tales como, por ejemplo, el pago de la remuneración. Mejor, perdón, aquí ayúdanos con tu cámara y apertura de la misma. Este mensajito no le entendí, mi estimada Lorena, pero bueno. Bueno, vamos continuando. Vamos No, ya a presentar es para ya. todos. Invitación Ah, para ok. todos. Bueno, ya vamos a poner la presentación, en este caso de las diapositivas, pero quiero dar un esclarecimiento. Si estamos hablando de obligaciones de los empleadores, tenemos que tener en cuenta la que nos dicta las leyes. En este caso tenemos, por ejemplo, el más común de todos, el pago de la remuneración mensual, el pago de las remuneraciones adicionales, que son los 13º, 14º, el pago de las bonificaciones cuando se tiene lugar a ello, el pago de las vacaciones, el pago de los fondos de reserva y otros derechos que se van acreciendo a manera de que, digamos, en relación al tiempo en el que el trabajador se está trabajando dentro de la empresa. Tenemos que tomar muy en cuenta eso, les digo a todos ustedes, porque cuando nosotros hablamos de una responsabilidad solidaria, tenemos que tomar en cuenta que solamente en estos ítems o en estos elementos que nos dicta la ley, que son obligaciones de los empleadores,
solamente bajo estos ítems y estos elementos el trabajador puede poner una denuncia, una demanda o reclamar sus derechos, ¿sí? Ahora ya vamos a ver por qué es solidaria esta responsabilidad. Ustedes me van a decir, pero claro, esto tiene que ir dirigido a la empresa. Hay personas que piensan de esa manera y otras que piensan, dicen, no, directamente a quien es el representante legal de la empresa. Aquí también quiero hacer un apartado para que entendamos que estas dos figuras, tanto empresa como representante legal, funcionan como una sola. Pero ya vamos a ver de dónde viene la solidaridad en dicho modo. Pero quiero que tengan muy en claro que cuando uno denuncia o demanda a una empresa, está demandando consecuentemente a quien lo representa legalmente, porque ante la ley las empresas son personas jurídicas que no tienen la capacidad de representarse por sí solas. Es muy similar a lo que nosotros experimentamos, digamos, en el tema de los menores de edad. Ellos sí tienen voz, tienen la capacidad de interactuar, pero no tienen la capacidad ante la ley de representarse a sí mismos. Algo similar sucede con las empresas. Dicho de esto, entonces voy a pasar a compartir lo que sería la presentación del día de hoy. Nosotros entonces vamos a aterrizar en el campo laboral, como propiamente lo hemos dicho, y vamos a conocer acerca de lo que es el principio de solidaridad en el derecho laboral ecuatoriano. Este principio, para conocimiento de ustedes, no salió de la nada, no ha sido una creación arbitraria por parte de nuestros legisladores, nuestros asambleístas, o de otro modo del derecho internacional que también comparten los mismos principios entre países, sino que ha venido a interactuar con un derecho fundamental, o dicho de otra manera, derecho humano, ¿sí? Reconocido en nuestra Constitución, que es el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad, el derecho en este caso digamos, a reclamar nuestros derechos por nuestro trabajo. Entonces, eso es un derecho fundamental universal, podría decirse, dentro de la misma Carta Universal de Derechos Humanos y que se ha ido regando en cada una de las constituciones de los países y por eso en el Ecuador también lo tenemos. Dicho de esta manera, entonces vamos a ver cuál es esta dimensión que ya la he dicho anteriormente, pero quiero que la tengan muy en claro para que nosotros podamos encaminar nuestras gestiones, sea como trabajadores o como empleadores, de la siguiente manera. Dice que las dimensiones del principio de solidaridad de empleadores es una obligación para el empleador, para, digamos, el jefe o representante de la empresa o de la sociedad, y es una garantía para el trabajador. Entiéndase garantía como un derecho, derecho exigible, pero también es una garantía, lo llaman garantía, porque precisamente nuestra Constitución garantiza el derecho del trabajo, por lo tanto, siempre tendrá que tomarse este derecho como si fuera una garantía que nos la da la misma Constitución de la República, ¿sí? Vamos de en otra página. Nosotros tenemos que esto no es solamente un criterio de los autores y grandes pensadores de la legislación ecuatoriana, sino que está establecido de manera permanente dentro de nuestras leyes, en este caso las leyes laborales. Estamos hablando entonces del famoso Código de Trabajo. El Código de Trabajo, ¿qué nos dice en el artículo 36 para que nosotros siempre nos remitamos a esa norma al momento de establecer si se tiene o no responsabilidad ante una situación que ya vamos a ejemplificarlas más adelante? Tenemos entonces el artículo 36 del Código de Trabajo nos dice, representantes de los empleadores. ¿Quiénes representan a los empleadores? Dice aquí, son representantes de los empleadores, los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y en general las personas que a nombre de sus principales ejercen funciones de dirección y administración, aún sin tener poder escrito y suficiente según el derecho común. El empleador y sus representantes serán solidariamente responsables en sus relaciones con el trabajador. Aquí en la ley ya se nos ha establecido una directa relación en cuanto a este principio que es una garantía, un derecho humano. Y es que nos dice
que cuando un trabajador pretenda hacer válidos sus derechos, podrá hacerlo en nombre de quienes son los representantes de los empleadores. Es decir, si yo no conozco como trabajador directamente al gerente general, al representante legal de la empresa, puedo yo demandar mis derechos a los directores, gerentes, administradores, en este caso, digamos, igualmente incluyente capitanes de barco, y en general a todas las personas que a nombre de estos principales ejercen las funciones de dirección y administración. Ese es entonces donde se configura dicho principio de solidaridad. Solidaridad porque de manera solidaria yo comparto una responsabilidad con quien me representa como empleador o a quien yo represento en calidad, digamos, en este caso de cualquier área administrativa. Vamos más adelante en el artículo 41, en donde nos habla acerca de la responsabilidad solidaria de empleadores ya taxativamente. ¿Y qué nos dice en este caso? Dice, cuando el trabajo se realice para dos o más empleadores interesados en la misma empresa, como condueños, socios o copartícipes, ellos serán solidariamente responsables de toda obligación para con el trabajador. Esto ya nos deja en claro de que cuando alguien quiere demandar por supuestas indemnizaciones laborales, ya nosotros tenemos en cuenta entonces que podría hacerlo a cualquiera que represente un área administrativa. Pero aquí hay algo muy importante que debemos resaltar en el artículo 41. Nótese que en la segunda línea de este texto nos está diciendo que pueden ser como condueños, socios o copartícipes. Déjenme decirles que estas tres figuras ya nada tendrían que ver con lo que nosotros conocemos como materia laboral, sino que aquí se remite a unos términos legales que se utilizan en cambio en el derecho societario. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento en el que yo voy a constituir una compañía, llámese una sociedad por acciones simplificada, que es lo que más está arraigado en la actualidad, es la vanguardia, y yo escojo obviamente con quién compartir esta sociedad. Entonces, lo que yo tengo que tomar en cuenta en este caso, dar a conocer y enterarnos de manera responsable todos los socios, es que nosotros como socios no solamente compartimos, digamos, un capital en conjunto para participar de sus ganancias, sino que también participar de sus pérdidas, ¿no? Entonces, ¿qué implica este capital que yo estoy conformando con mis socios o accionistas? ¿Qué es lo que implica esto? Que si yo pongo este capital a trabajar dentro de una empresa y yo consto como un socio, digamos, un dueño de la empresa, tengo que ser responsable también de las pérdidas que se generen por concepto de haberes laborales que se produjo a consecuencia de este giro de negocio. Lamentablemente así funciona en el Ecuador. Y digo lamentablemente porque, claro, a veces el tema choca, no es que sea malo reclamar haberes laborales, pero las cosas en las leyes no están tan clarificadas como para que luego en el derecho, digamos, societario, que es digamos, el manejo y las regulaciones de entre compañías, en cambio se aleguen que, claro, los socios solo son responsables o los accionistas solo son responsables por el monto de capital por el cual ellos pusieron en participación. Más allá de eso, no. Entonces, ¿qué tal si ese monto no alcanza a indemnizar a un trabajador? Entonces ya empiezan a ver este tipo de distintivos que claramente son elementos naturales en el derecho y por eso el derecho no es estático y hay que ir actualizándolo. Estos dos artículos importantes de tomar en cuenta en el Código de Trabajo, entonces, en cuanto a lo que significa la responsabilidad solidaria de los trabajadores. Vamos a ver más adelante, entonces, que la jurisprudencia denota ciertos antecedentes que ya han compartido estos mismos criterios que ahora estamos anunciando. ¿Qué es la jurisprudencia para quienes no están inmersos con los términos legales, pero que se ha escuchado mucho este término?
La jurisprudencia y los antecedentes que se creen, o precedentes también dichos que legales, quieren decir que han sido casos que han sido tratados por otras personas en instancias judiciales, en donde el juez ya ha fallado y ha dado estas normas, estos fundamentos acerca de la responsabilidad solidaria entre trabajadores y por lo tanto, entonces esto ya llega a ser un precedente judicial que podemos utilizarlo a futuro en casos similares. También hay fallos de triple reiteración que son catalogados como jurisprudencia, tanto de parte de la Corte Nacional como la Corte Constitucional, en donde nosotros podemos encontrar el mismo elemento que estamos hablando el día de hoy. Entonces, vamos a revisar 3 de estos en donde yo he logrado detectar ciertos elementos característicos que ustedes podrían aterrizarlos en digamos, situaciones cotidianas, en situaciones que verdaderamente nos pueden pasar, llámese en calidad de trabajador, en calidad de empleador. El primero que tenemos a la vista es aquel proceso signado con el número 0787 del 2013 de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia. Como elementos a destacarse dentro de este proceso, tenemos que este proceso trató sobre un asunto de tercerización. Tenemos que tomar en cuenta que en el Ecuador fue prohibida la tercerización, a excepción de ciertos servicios que se consideran complementarios. Pero este tipo de servicios tiene que ser necesariamente autorizado. Es decir, que cumplan con las reglas que dicta la ley para que pueda cumplir la tercerización. Nosotros hemos visto entonces de que actualmente la tercerización funciona cuando hay servicios complementarios de seguridad, de higiene o de comida. En este caso, pues había una empresa que no había sido autorizada para ejercer la tercerización. Pasaron primera instancia, que es el proceso normal de primera instancia en los juzgados ordinarios, en la segunda instancia en la Corte Provincial y en la tercera instancia, que es precisamente de lo que estamos hablando, la jurisprudencia en la Corte Nacional de Justicia, nos dice lo siguiente: la responsabilidad solidaria del obligado directo y beneficiario de la obra frente a las obligaciones laborales, la aplicación directa e inmediata de los derechos y garantías determinados en la Constitución, la prevalencia de la Constitución sobre las demás normas legales y la obligación por parte de jueces y autoridades administrativas de aplicar las normas de la Constitución. Todos estos elementos recogidos por la Corte Nacional de Justicia son precisamente aquellos elementos que hemos enunciado desde un inicio. Me parece que alguien tiene el micrófono abierto. No sé si Lorena Labarca lo puede silenciar para poder continuar con la exposición. Muchas gracias. Gracias. Decíamos entonces que este caso en específico habla acerca de una empresa que ejercía en representación de otra un ejercicio de tercerización. ¿Qué quiere decir esto? Que fue contratado por otra empresa para cumplir ciertas funciones y a su vez esta empresa que tercerizaba contrató personal. Al momento en el que el trabajador demandó por el cobro de utilidades de un año, ¿sí? Que ascendía a un monto verdaderamente sorprendente, más de $100,000, ¿sí? Eran empresas bastante grandes, ¿sí? Al momento de demandar, obviamente él no conocía al gerente y cuando se enteró que él había sido contratado por una empresa que ejercía servicios de tercerización y adicional a eso, el problema no era solo eso, sino que también no estaba autorizado para ejercer como tal, el trabajador se vio perdido. Pueda que nunca se tiene que actuar de mala fe y la presunción es que todos actuamos de buena fe. El tema es que pueda que la empresa haya cumplido con cierta regulación al momento de tercerizar, o pueda que simplemente se haya previsto que no se tenga mayor responsabilidad con trabajadores que no pertenecen propiamente a la empresa. Puede pasar de todo. Puede pasar cada una de esas cosas, pero lo cierto es que dentro de
de este caso, la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia falló a favor del trabajador en cuanto a la responsabilidad solidaria del obligado directo. En este caso, la empresa ejerciendo aquel símbolo de representación de quien era directamente el empleador, tuvo que asumir las consecuencias legales. Ojo, aquí habla de algo muy específico que es precisamente acerca de la acción de repetición, y lo mismo vamos a ver dentro de este caso, porque a veces uno no, como empleador, digamos quizás, o representante, no empleador propiamente dicho, sino representante del empleador, quizá no quiere asumir esta responsabilidad que es directamente de a quien yo estoy representando. Existe entonces la acción de repetición que nos permite a nosotros, una vez que nos han sentenciado por algo que quizá directamente no nos corresponde, ejercer el mismo derecho de acción de repetición en contra de quien sí es directamente responsable. Ojo a tomar en cuenta ese tipo de características jurídicas que tienen mucha importancia para que ustedes, sea que hagan su rol de trabajadores o de empleadores, tengan ustedes conocimiento previo para que incluso un asesor jurídico los pueda guiar de mejor manera. En este otro caso, signado como 067 del 2013 de la Sala Laboral, también de la Corte Nacional de Justicia, nos habla de un caso en donde se encuentra inmerso un contrato verbal. ¿Qué quiere decir esto? El contrato verbal, la ley lo permite, si bien lo permite, el mismo no es recomendable. Y es así que nosotros dentro de este proceso lo logramos identificar junto con nuestro equipo jurídico de que el contrato verbal podría producir ciertos riesgos para los empleadores, porque precisamente como tenemos una legislación laboral que es pro trabajador, es decir, en caso de cualquier duda, siempre se va a fallar a favor del trabajador. Por lo tanto, lo que hace esta corte al momento de examinar el caso es que el contrato verbal existe y por lo tanto se asume que dentro del contrato verbal se obtuvo una relación de trabajo, es decir, entre trabajador y empleador. Primera acotación a tomar en cuenta para todas las personas que me están escuchando, porque esto quiere decir que si nosotros no damos formalidad a nuestras relaciones jurídicas, podría entenderse que estamos cayendo entonces, no cayendo, pero estamos asumiendo un rol que quizás no queríamos asumir desde un inicio. Llámese los famosos contratos de prestación de servicios civiles que están fuera del ámbito laboral. Cuando solamente han sido estipulados de manera verbal, nunca se quita el riesgo de que una persona pueda ir luego al ente regulador del trabajo, el Ministerio del Trabajo, y poner una denuncia ante la inspectoría. Entonces, dicho de otra manera, hace el análisis la Corte Nacional de Justicia y resuelve que la responsabilidad solidaria patronal tiene como finalidad evitar que el empleador o empleadores, utilizando argumentos que podrían decirse, este contrato no es laboral, ¿sí? Incluso legales, que podría ser el mismo contrato, puedan dejar de cumplir con los derechos de sus trabajadores. Por lo tanto, en este caso, se detectó que el contrato verbal que tenía con un, digamos, cuidador de un parque, ¿sí? Era un cuidador de un parque que contrató una persona eventualmente para que pueda trabajar dentro del parque, y esta persona que trabajó eventualmente del parque luego lo demanda a él. Pero él dice, yo estaba actuando en dirección de quien es propietario del parque. ¿Por qué me demanda a mí? Y además tuvimos un contrato verbal para que venga de vez en nunca. Entonces, ahí es cuando sucede la falta de formalismo y a su vez la responsabilidad solidaria porque le tuvo que demandar a él en desconocimiento o no poder saber quién es el propietario directo del parque. Entonces, los argumentos legales que incluso quisieron usar aquí los empleadores, cabe destacar que siempre tenemos que ser cuidadosos en la formalidad, porque aquí incluso se estaba diciendo de que no, de que había una especie de arriendo, un alquiler que estaba cumpliendo. O sea, trataron de darle la vuelta, pero las consecuencias de no formalizar las relaciones jurídicas les trajo a colación un proceso largo que tuvo que escalar hasta
esta instancia de Corte Nacional. Estamos hablando de una tercera instancia que ya es, digamos, de las últimas instancias, ¿no? Estamos hablando ya prácticamente fuera de Corte Nacional, que ya es otra situación. Y por último, tenemos un caso igualmente de la Corte Nacional en la sala laboral que está asignado con el 276 del 2013. ¿Y qué nos mencionan aquí? Habla de una jubilación patronal. Pero, claro, dentro de esto, a quien se exigía propiamente el pago de una jubilación patronal no era directamente la empresa que fue, digamos, en este caso contratada. Resulta que el Hotel Quito, ¿sí? En este caso, sabía contratar empresas para que administren ciertos locales. Y iba rotando, no era siempre los mismos, pero al momento en el que ya el trabajador quiso impartir esta sentencia, esta demanda, entonces con quien estaba de turno elevó su queja y su reclamo y su alegación de jubilación patronal. Siendo esta empresa que no tenía que responder directamente, tuvo que hacerlo y de esta manera pues también hubo una especie de solidaridad, ¿sí? ¿Qué es lo que menciona aquí en breves rasgos? ¿Y por qué he resaltado el tema del derecho romano, haciendo alusión a lo que anteriormente se estaba mencionando? Es que precisamente nosotros compartimos una historia tan grande, tan vasta de regulaciones que vienen desde el derecho romano y que se ha transmitido en nuestras cartas magnas, incluso el desarrollo de estas leyes que gozan de esta antigüedad, han sido actualizadas y puestas a consideración en la Carta Universal de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado anteriormente? En el derecho romano dice que es en donde se concibió un vínculo con múltiples sujetos pasivos. Sujeto pasivo entiéndase como, en este caso, el deudor, para que el acreedor, en este caso el trabajador, pudiera reclamar a cada codeudor el cumplimiento total del objeto debido. Entonces ya tenemos que este precedente no es algo nuevo, no es algo que alguien se sacó bajo la manga para poner una trampa. Siempre va a tener que actualizarse el derecho, pero de manera definitiva hay cosas que no se pueden cambiar y es precisamente para elección de todos, el tema de las formalidades ha dado un vínculo importante dentro de esta charla que no podemos dejar de tomar en cuenta porque obviamente si vamos a asesorar a un empleador, tenemos que decirle que haga las cosas tal y como e informarle que haga las cosas como es y a informarle de las consecuencias de estas cosas, ¿no? Vamos con el siguiente. Conclusiones y consideraciones finales a tomarse en cuenta dentro de lo que estamos hablando. Primero, que el principio de solidaridad está hecho para ayudar al trabajador en un posible litigio de materia laboral. Las personas en cargos de administración y dirección tengan o no un mandato directo del empleador, deben ser solidariamente responsables con los trabajadores. Aquí hay que hacer una aclaración y una especificación. Dentro de la norma que vimos nosotros de manera anterior, ¿sí? Aquí vimos que dice, en el artículo 36 dice que quienes ejercen funciones de dirección y administración, aún sin tener poder escrito y suficiente según el derecho común, es compatible con la conclusión que aquí estamos diciendo, que las personas que tengan cargos de administración y dirección tengan o no un mandato directo del empleador, es decir, así a mí como representante, como yo estoy ayudando a esta persona para dirigir su equipo de trabajo, es un ejemplo claro, pero no me ha dado a mí ningún contrato, ni me ha dado ninguna orden expresa, ni un mensaje de texto, tal vez solo me lo dijo verbalmente y me dijo que ayude a administrar y de repente uno de estos trabajadores va y se viene en contra de mí a de reclamar de que no se le ha dado el goce de vacaciones o no se le ha dado el derecho de vacaciones. ¿Yo qué tengo que ver con eso que trata directamente acá? ¿Y qué tal si no logro concretar digamos, la relación laboral que tiene ese trabajador con el directo empleador? Obviamente, porque yo gozo y porque la ley me lo dice, gozo de una especie de representación del empleador, aún sin tener un documento escrito que lo avale,
por el mismo hecho de que yo he estado fungiendo como un representante o administrador, entonces soy solidariamente responsable con los trabajadores. Y como punto 3, muy importante a mencionar, las leyes laborales están hechas para proteger al trabajador. Dicho de esta manera, hay ciertas anotaciones que existen dentro de estas consideraciones que me gustaría poner a consideración de cada uno de ustedes. En este modo, nosotros tenemos lo siguiente. A manera de resumen, el principio de solidaridad, ¿sí? En primer lugar, es una institución jurídica hecha para ayudar a los trabajadores. Esto es un resumen que les quiero dar. Es para ayudar a los trabajadores. Esto tiene que quedar muy claro. Para facilitarles algunas cosas. Eso significa que para que los trabajadores este derecho funciona como un derecho, este principio como un derecho, y para el caso de los empleadores, el principio de solidaridad funciona como una obligación. Este principio es algo elemental en el derecho laboral y por eso hay que entenderlo. Básicamente significa que en caso de alguna demanda o acción judicial, el trabajador tiene el derecho de elegir a uno de sus jefes o superiores para dirigir su demanda contra él. Quiero decir, en el caso del trabajador tenga que demandar a su empleador, tiene derecho a demandarlo directamente a él o a demandar a cualquier persona que represente al empleador, como algún gerente, representante legal, delegado, encargado o cualquier persona que ejerza un cargo de mando o representación del empleador. Por eso digo que este principio trata de hacerle las cosas más fáciles al trabajador al momento de un problema judicial y por eso funciona como un derecho para él, mientras que para los empleadores o administradores funciona como una obligación de la que se deben hacer cargo solidariamente, ¿sí? Primer elemento indispensable a tomarse en cuenta. Aclarando más este tema, el concepto de la solidaridad o los representantes de los empleadores es algo muy amplio según el Código del Trabajo, pero también es muy claro cuando dice que en general es cualquier persona que ejerza cargos de dirección o de administración a nombre del empleador. De nuevo, esto significa que el trabajador puede dirigir su demanda a cualquiera de estas personas y no solamente al empleador, porque todos los administradores son responsables solidariamente. También está en el artículo 41, como lo acabamos de ver, que especifica además que además de las personas que hablamos en este artículo anterior, el trabajador también podrá dirigir su demanda a los socios y otros dueños de la empresa. Esto tiene mucha consonancia con lo que ya explicamos de esta amplitud de la ley laboral que quiere abarcar incluso el espectro societario o de las empresas. En este sentido, nosotros hemos visto indispensable que hagamos mención de lo que establece, en este caso, el derecho societario, porque hay ciertas cosas que podrían chocar. Ahí tendríamos en un caso en específico que hacer en una balanza qué derecho fundamental pesa más que otro. Y para eso, perdón, hay una teoría muy grande acerca de cómo nosotros podemos detectar qué derecho tiene mayor preferencia en un caso específico. Pero no me puedo alargar en esos temas, pero quiero poner en consideración que hay contradicción de normas que siempre pueden ser alegadas. De otra manera, entonces también tenemos las jurisprudencias y antecedentes que ya vimos anteriormente, y en estos nosotros podemos hallar incluso casos en los que puedan chocar estas normas y verificar cómo se ha hecho el análisis de qué norma prevalece sobre otra. Entonces ya pusimos en contexto algunas de las situaciones específicamente en el lado laboral, en donde existen varias sentencias de diferentes juzgados y diferentes instancias, incluso sentencias de las altas cortes como la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional, donde todas estas sentencias tienen en común que terminan por favorecer al trabajador cuando se acoge a este principio al momento de iniciar procedimientos judiciales. Y también tienen en común criterios como el trabajador puede dirigir la demanda en contra de quien ejerce esta función de dirección. En este sentido, quiero destacar mucho que hay tres ideas principales que las hemos mencionado. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar que esto puede abarcar un sinnúmero de temas que impliquen características de cada caso propio. ¿Qué quiero decir?
Ahora que vamos a pasar a quizá una ronda de preguntas, de inquietudes, comentarios, de observaciones, seguramente se relucirán ciertas situaciones de casos específicos que puedan tener una diferente evacuación de respuesta o resolución. En este caso, siempre habrá que analizar, como lo he dicho antes, el tema de la ponderancia de los derechos que se tienen en juego. Si se pondera qué derecho es mayor que otro en un caso específico, entonces podemos tener una respuesta más óptima. Dicho esto, espero que haya sido para su clarificación, conocimiento jurídico y también para creación de inquietudes, que es lo indispensable dentro de estas charlas, la que hemos tenido el día de hoy acerca del principio de solidaridad laboral entre los empleadores. Quiero dar paso entonces nuevamente a Lorena para que pueda tomar la posta de moderadora y claro que sí, cualquier consideración en base a lo expuesto, estoy con mucho gusto dispuesto para poder dar una contestación. Les agradezco a todos su gentil atención. Vamos a animar a todas estas personas, a todos nuestros asistentes tan interesados en este tema, para que puedan realizar sus preguntas, bien sea por el chat o levantar la reacción de la manito de pregunta, que la tenemos allí en las herramientas, en la parte de abajo, para pedir la palabra. Una vez así, entonces, Daniel nos dará el derecho de palabra y podemos preguntar. Vamos a aprovechar esta oportunidad para poder participar, solventar nuestras dudas, acrecentar nuestro conocimiento o hacer algún aporte. Bien. A ver, ¿quién quiere iniciar por acá? Te comento, Lorena, buenas noches con todos. Gracias, Daniel, por tu tiempo. Hay unas preguntas en Facebook. Comenzamos un poco tarde, pero sí se está haciendo la transmisión por Facebook también. Y hay una persona que pregunta que si puedes profundizar el hecho de la responsabilidad solidaria, cómo involucra a cargos de dirección, como supervisores, coordinadores, ¿cómo se verían involucrados ante lo que es la responsabilidad solidaria entre empleadores como tal? Claro que sí, mi estimado Robert. Muchas gracias por la pregunta transmitida a través de las redes sociales. Y precisamente nosotros para contestar esta pregunta y para entender qué es lo que sucede, tenemos que tomar en cuenta algo muy indispensable. Es lo siguiente. Cuando una persona ejerce un cargo de dirección, necesariamente nosotros tenemos que buscar un elemento que yace dentro de cada relación de representación. Si yo otorgo digamos, mi poder de dirección o de manejo o de administración, estoy otorgando un elemento de confianza en esta persona. Primer elemento importante. ¿Por qué tomamos en cuenta este elemento? Porque cuando yo, como empleador, quiero, digamos, confiar en alguien para una administración, tengo que necesariamente, volvemos un poco al tema de la formalidad, nombrarle como una función de confianza. En este caso, nosotros, en base a este elemento, podríamos determinar el alcance de la responsabilidad solidaria. ¿Por qué lo digo? Porque muy bien hecha la pregunta al respecto de hasta qué momento nosotros podemos considerar el tema de si hay o no responsabilidad solidaria. Y es precisamente el elemento de la confianza que le ha dado el empleador o el representante legal a esta persona para ejercer un cargo de direccionamiento. Llámese como se llame el título, puede ser director, puede ser gerente de un departamento que se dedique a varias cosas. O sea, el elemento indispensable que tenemos que encontrar, muy independiente de la figura o del título que se le haya nombrado, es el elemento de confianza. Solamente ahí un trabajador o un empleador podría definir el alcance de si hay o no una responsabilidad solidaria. Pero es tan complejo en la actualidad definir este elemento de confianza porque no ha sido socializado de la manera en que yo pienso que debe ser socializado, sobre todo en este tema de cargos de confianza que ejercemos algunas personas
en representación de otra. Hay ciertos matices a tomarse en cuenta. Por ejemplo, en mi caso especial, yo soy un mandatario de una persona que confía en mí el ejercicio de la asesoría legal. Pero ¿qué tal si una persona quiere demandarme a mí porque yo estoy ejerciendo cierto tipo de representación y me quiere demandar a mí en el tema laboral, que le pague ciertas indemnizaciones laborales? Ahí hay un matiz que tenemos que tomar en cuenta y es porque digamos, la función de confianza que yo ejerzo con mi cliente, en este caso, va destinada a un tema de profesión que la ley lo vincula a diferentes ramas, diferentes salidas. Yo soy un mero mandatario a través de un documento que puede ser una procuración judicial, un contrato, o los abogados de por sí somos meros mandatarios. Entonces, aquí hay un matiz donde ya se corta esta relación de responsabilidad solidaria y obviamente no corresponde dicha demanda. Entonces, tenemos que siempre aterrizar al caso específico. Espero haber contestado la pregunta. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Queríamos también darte a conocer en el chat, José Prieto nos pregunta, ¿los técnicos de seguridad pueden ser sujetos de responsabilidad solidaria por omisiones del empleador a pesar de que ellos hayan realizado el requerimiento de algún tema? ¿Cómo sería la responsabilidad solidaria si yo contrato o esta otra pregunta? Entonces vamos a dar esta primero, resolvemos la primera y luego vamos a la segunda. Muchas gracias por la pregunta. Yo volvería a preguntar el tema de la relación que se tiene como técnico de seguridad, porque tengamos en cuenta que tenemos un contrato de por medio. Yo sé que los técnicos de seguridad de alguna manera tienen algún tipo de representación en cuanto a quienes están, digamos, directamente vinculados, pero en este caso en específico nosotros tenemos que parar, tenemos que tener mucha más atención a los términos y condiciones que se ha fijado en el contrato para el cual yo fui contratado como técnico de seguridad. Ahora, recordemos que hay empresas que se dedican a prestar servicios de seguridad, en este caso, que están dentro de lo que la ley habla acerca de la legalidad de una tercerización, es decir, funcionan como servicios complementarios. Entonces, en este caso, nosotros, ¿qué tipo de relación o de representación ejerzo para esta empresa que está prestando este tipo de servicios? Entonces, la conclusión es mucho dependerá de qué manera fui yo contratado. Si es que no ostento ningún cargo de representación de un representante legal o de un gerente, sí, propiamente dicho, no puedo yo gozar de un tema de solidaridad. Entonces, mucho juega el tema de la relación contractual que yo estoy ejerciendo en calidad de técnico de seguridad. ¿Cuál sería la segunda pregunta, mi estimada Lorena? Muy bien. Nos dice, ¿cómo sería la responsabilidad solidaria si yo contrato un plomero para mi casa y él tiene un accidente allí? A ver, la pregunta dice, si yo contrato un plomero para mi casa, ¿cómo sería la responsabilidad solidaria? Si yo contrato para mi casa, ¿sí? Yo soy directamente responsable, pero digamos que mi esposa o mi hija están representándome a mí cuando yo no estoy y el plomero está trabajando. Entonces, digamos que ocurre un accidente laboral. Obviamente, si es que el plomero, digamos, lo quiere hacer, podría elevar una denuncia en contra de cualquiera de los miembros del núcleo familiar como consecuencia de una responsabilidad solidaria porque estamos todos dentro de este mismo eje, dentro de este mismo núcleo. Por lo tanto, ahí habría responsabilidad solidaria. Es una figura y un caso muy, digamos, particular, que en realidad no es que no suceda, sucede mucho, a decir, pero el tema es que, primero, normalmente no se contratan plomeros bajo contratos de relación de trabajo, a menos de que ya empiece a concurrir dentro de una estructura como en una construcción para una empresa. Pero normalmente lo cotidiano es que así somos, no contratamos, lo hacemos todo verbalmente. Entonces, nosotros si hubiésemos formalizado esta relación,
podríamos habernos evitado estos inconvenientes de compartir una relación de responsabilidad solidaria solamente habiendo inscrito un tema de un acuerdo civil con el plomero para que evitarnos toda esta naturaleza laboral, pero normalmente no lo hacemos. Entonces, en este caso, es muy buena la pregunta porque habla acerca de una responsabilidad que podría suceder en el núcleo familiar. Entonces, estamos hablando de muchas figuras. Yo incluso le haría en referencia que si yo estoy casado, también hay una sociedad conyugal, que todo lo que yo adquiero como obligaciones en consecuencia es de mi esposa también. Entonces hablamos de una doble responsabilidad solidaria, no solamente con el trabajador, sino por el tema de vinculación que yo tengo en una sociedad conyugal. Es muy interesante la pregunta, pero más o menos esa sería la figura a tomarse en cuenta. Muy bien, ahora intervengo yo con unas preguntas que tenemos también en redes. Hay una persona que plantea una inquietud y dice, si yo soy una empresa y tengo contratistas, y estos contratistas no cumplen con sus deberes patronales, con sus trabajadores, ¿cuál es el nivel de responsabilidad en el que puedo incurrir? Algo así es lo que nos plantea la persona que pauta la pregunta. Es muy bueno que lo mencione. Nosotros tenemos que tomar en cuenta aquí algo muy, muy importante. La persona ha dicho que ha contratado a contratistas. Desde ahí ya sabemos que aquí la figura no es laboral. Primero eso, ¿no? Entonces, estos contratistas sí han contratado trabajadores bajo relación de dependencia. Por lo tanto, ahí donde se configura la relación directa es con los contratistas en calidad de empleadores. Ellos no me están representando a mí, a menos de que estemos hablando de la figura de la tercerización, que ya he venido diciendo antes que hay que tener en cuenta por lo menos el mandato constitucional 8, que nos habla acerca de la tercerización, cómo tiene que ser llevada a cabo. Entonces, si es que nosotros nos remitimos a este mandato constitucional, sería importante que todos hagamos este ejercicio de lectura de este mandato constitucional, porque ahí nos vamos a zafar de algunas dudas con respecto a lo que nos acaban de preguntar. Pero en primera instancia, como está formulada la pregunta, usted no tiene ningún tipo de responsabilidad solidaria, sino que son los contratistas, ¿sí?, directamente responsables por sus trabajadores. Perfecto. No sé si tienes otra pregunta por allí, Lorena. Animamos a los participantes si quieren realizar alguna otra pregunta. José Prieto nos da las gracias, te da las gracias, Daniel, por la respuesta que le brindaste a su inquietud. Ahí hago yo una pregunta. Ante un evento, Daniel, digamos, ya desde el punto de vista orientado a la seguridad y salud ocupacional, muere un trabajador, ¿verdad? Muere un trabajador en el mismo escenario de los contratistas, de un contratista, y por esta muerte hay una sanción penal, digamos. En ese sentido, la responsabilidad solidaria, ¿cómo se vería reflejada? Está apagado tu micrófono, Daniel. Gracias. Si es que vemos nosotros involucrado un acto delictivo, nosotros estamos tratando con una rama del derecho que es bastante especial dentro del derecho en general. Cuando hablamos de derecho penal, nosotros necesariamente tenemos que encontrar la figura, ¿sí?, que cabe dentro de la legislación penal, es decir, si es un homicidio, si por ahí estamos hablando de cualquier figura penal que pueda caber dentro de la ley penal. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque el día de hoy estamos hablando de asuntos netamente laborales. Entonces, al momento que nosotros queremos identificar un delito, tenemos que hacer hincapié de individualizar la responsabilidad. En este caso, ¿cuál es el alcance para direccionar, digamos, la respuesta a lo que se nos ha preguntado? Es cuál es el alcance que tiene el trabajador en su responsabilidad solidaria, o cuál es la responsabilidad del empleador, perdón, del empleador directamente, cuál es esta responsabilidad que tiene ante una eventual muerte que ha sido digamos, por un homicidio, que ya cae dentro de un elemento penal. Pero la ley es clara. El alcance no puede sujetarse a un tema que sería enviarle a la cárcel al empleador porque alguien más lo mató.
palabras coloquiales. No sería lo justo, no guarda mayor sentido. ¿Cuál es el alcance, si me permite dar una lectura del tema de los riesgos del trabajo incluyendo el tema de un accidente que produce muerte? Dice, las consecuencias del accidente del trabajo en el tema de la muerte, y esto sí podría ser solidariamente, ¿sí? ¿Cuál es la sanción que merecería en este caso el empleador directamente? La muerte, dice, si la muerte se produce dentro de los 180 días del accidente, se realiza el pago de 4 años de sueldo o pensiones vitalicias del 40% del sueldo. Luego de 180 días del accidente, se paga 2/3 de indemnización. Si pasa después de los 365 días y antes de los 2 años, se paga el 50% de indemnización. Y si muere luego de 2 años, ya no hay indemnización, sino solo por incapacidad. Si se prueba que el accidente no fue causa de muerte, sino otra, ya no existe derecho a dichos pagos. Entonces, dentro del ámbito laboral, legalmente, el empleador y sus representantes son responsables o, digamos, son acreedores de este tipo de sanciones. Más allá, si hubo por ahí un homicidio, eso ya no corresponde al derecho laboral, ya no habría una responsabilidad laboral, sino que se trataría en otra materia que es el derecho penal y, como digo, habría que ahí sí hacer todo un análisis de individualización de la responsabilidad penal. Eso es, mi estimado Rob. Perfecto, muchas gracias. Esas eran un poco las inquietudes que teníamos por acá en Facebook y los demás, los grupos de WhatsApp que también estamos manejando. No sé, Lorena, ¿alguna inquietud adicional tal vez? Darle las gracias a nuestro capacitador de la noche de hoy. Realmente un tema para muchos, muy innovador, que nos dan algunas respuestas sobre estos tipos de responsabilidades dentro del trabajo, acotando o sumando a cada uno de nosotros un valor agregado extra por el conocimiento que hoy adquirimos en esta noche, tan minuciosamente explicado y compartido para todos nosotros. Así es, Daniel. Y quisiéramos también que nos comentes, ¿no? Un poco de tu firma, de la empresa a la cual representas y cómo podemos contactarte, sabiendo que esta grabación va a estar en las redes sociales. Si hay una persona que lo ve luego y necesita alguna asesoría de tu parte, ¿cómo haría para ubicarte? Bueno, les voy a compartir los datos de contacto. Nosotros somos el equipo jurídico de BGD y Guevara, somos consultores legales, contables y tributarios. Nos dedicamos 100% a la rama corporativa, pero contamos con expertos de materias incluso penales, en donde ustedes podrán encontrar cualquier tipo de asesoría e inquietudes que se puedan resolver. Nosotros como estudio jurídico lo que hacemos es estudiar los casos propiamente. Entonces, para nosotros es muy motivante que las personas puedan llegar a contactarnos, no siempre a manera de consulta, que obviamente es algo indispensable, pero sí a compartir casos y criterios que incluso les puede ayudar mucho a resolver sus preguntas. Los contactos que tenemos son correos electrónicos y el número celular de la oficina. Asimismo, en redes sociales nos pueden encontrar como BGD Guevara Abogados para mayor amplitud acerca de nosotros. Y ha sido igualmente para mí muy gratificante poder contar con este espacio. Estaré siempre gustoso de colaborarles y gracias a todos por darse el tiempo de atención a todo lo explicado. Así es, Daniel, la verdad que muchas gracias por tu disposición. Desde el primer momento, pues, estuviste presto a participar en este espacio y consideramos que el tema tratado es de medular importancia para las organizaciones, por eso lo traemos a colación y agradecemos mucho también la diligencia con la cual has preparado la presentación del mismo. Este conversatorio va a estar disponible en el Facebook, en LinkedIn, también va a estar en YouTube en la totalidad, porque en Facebook no va a estar el 100% grabado. Y pues quedamos
a la orden, ¿no? También, y esperamos tenerte en otro espacio como este, con otro tema. También hay muchos temas de interés. Por allí dicen que el desconocimiento de las leyes no nos eximen de su cumplimiento, ¿no? Yes. Entonces, es una obligación para todos nosotros también estar formados para hacer el trabajo dentro de los parámetros que la ley permite, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje final, Daniel? ¿Cuál sería tu mensaje final como parte del cierre de este conversatorio? Y ya con eso, pues, estaremos concluyendo este encuentro. Bueno, creo que a lo largo de los años, yo tengo que confesar que he sido una persona que ha sido un poco necia en el tema del estudio, pero finalmente me di cuenta que el conocimiento otorga cierta seguridad y en este caso seguridad jurídica. Y yo creo que todos podemos adquirir seguridad jurídica a través del conocimiento y de la intención de poder formarnos. Tarde o temprano uno se da cuenta que estableciendo cierto conocimiento dentro de uno mismo, asimilándolo, luego da totalmente la fortaleza de poder hablar en público para poder expandir y seguir actualizando el conocimiento. Entonces, ese es mi mensaje final, que todos pueden ganar seguridad jurídica, certeza, a través de la investigación y de espacios como estos que podemos compartir. Les agradezco mucho por la oportunidad. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, de esta manera despedimos el conversatorio del día de hoy, 16 de mayo. No sin antes invitarles a la siguiente semana, donde traeremos un nuevo tema. Estén atentos a nuestras redes sociales y a los grupos, distintos grupos de WhatsApp donde compartimos la información. También recordarles que el día de mañana comenzamos una capacitación gratuita desde el miércoles hasta el viernes, de 7 a 9 de la noche, por este mismo plataforma de primeros auxilios. Es una capacitación especial que abrimos en honor de los trabajadores y del Día de la Madre, así que si todavía no se apunta, recuerde que mañana puede participar, 100% gratuita el acceso a la capacitación. Y bueno, no dejamos de invitarles también a las capacitaciones. La siguiente semana iniciamos el curso de formador de formadores. Tenemos también certificaciones de riesgos, tanto para el sector de la construcción como el sector eléctrico. Y hay algunas capacitaciones más disponibles en lo que resta del mes. Qué gusto tenerles en este espacio. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Lorena, por moderar este espacio. Seguimos en contacto. Hasta luego. Feliz noche a Gracias, hasta todos. luego. Buenas noches.